Comenzamos la reunión preguntando cuál es la motivación del cristiano, del creyente, para poder vivir la vida cristiana bien, con todas sus demandas. La vida cristiana es muy demandante. ¿Qué es lo que nos motiva para vivir la vida cristiana bien, con todas sus demandas? Hermanos, la motivación es muy importante en la vida. Si nosotros no estamos motivados, simplemente no hacemos las cosas. Si alguien en una empresa no está motivado, pues no trabaja como debería trabajar. En la vida se requiere estar motivado. Y hay diferentes cosas que nos pueden producir esa motivación para seguir adelante. Qué importante es la motivación, porque muchos, por ejemplo, en la vida cristiana se quedan a medias, pierden la motivación y dejan la vida cristiana. Yo creo que no estaban bien cimentados, ¿no? Porque el que está bien cimentado en Dios tiene la motivación para hacerlo. Por eso la pregunta sería: ¿podría alguien enfrentar las demandas de la vida cristiana sin estar debidamente motivado? Por eso muchos la dejan a la mitad. Existe lo que se llama en la psicología la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es cuando hacemos las cosas por el placer de hacerlas, de adentro, ¿no? Sentimos placer por hacerlo, nos gusta hacerlo, nos interesa hacerlo, estamos apasionados por el trabajo que hacemos. Por ejemplo, si estamos en un trabajo que nos gusta hacer, pues lo hacemos con motivación interna. No nos tienen que estar levantando todas las mañanas, ya vete a la escuela, ¿no? Muchos niños no van a la escuela con motivación intrínseca, ¿va? Van con motivación extrínseca. Pero cuando te gusta lo que haces, tienes esa motivación. Nosotros lo podríamos llamar devoción, ¿no? Tienes devoción por aquello, y entonces tienes esa motivación para levantarte cada mañana con gusto para hacer las cosas. Por más difícil que sea el trabajo o cansado que sea el trabajo, siempre te levantas con ganas de hacerlo porque estás motivado. Ahí no importa el cansancio, tienes la motivación. También tenemos la motivación extrínseca, que es cuando estás esperando que se te entregue algo por hacer el trabajo. Eso quiere decir que medimos nuestra entrega y nuestra dedicación a esa tarea en función de las recompensas que recibiremos. Por ejemplo, si me pagan tanto, lo hago. Si me pagan menos, lo hago con menos motivación. La motivación está en el pago que recibiremos, o la motivación extrínseca también puede ser no querer recibir el castigo por no hacerlo. Eso también es externo, ¿no? Como no quiero que me castiguen o que me llamen la atención, pues lo voy a hacer. Esa es la motivación extrínseca. ¿Cuál de las dos es la que motivan al creyente, al cristiano? Algunos, yo estaba pensando eso que dice el Héctor, algunos pueden pensar que las dos, porque tenemos nuestra recompensa en los cielos, ¿sí? Puede ser, pero aquí hay una diferencia. Nosotros no estamos motivados en cierta medida por cosas extras que recibiremos. Por ejemplo, decíamos, salud. Si Dios me da salud, le sirvo con gozo. O dinero, si Dios me da el dinero que yo le pido, le sirvo con gozo. Si no, no. No, en ese sentido, nuestra motivación por servir a Dios no es extrínseca. Sí tiene que ver con seguirle por algo que ya nos dio. Él ya nos ofreció su salvación, tenemos seguridad de salvación, y entonces ahora estamos motivados por la devoción a Él, por amor a Él. Una vez me preguntaba, ya les comenté, ¿no?, de un amigo que me decía: ¿y tú por qué sirves a Dios? ¿Por qué desde tu juventud decidiste dejar trabajo, dejar escuela para servir a Dios? Han pasado 40 años y sigues sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué le sirves? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso para mí es suficiente para entregarle toda mi vida. Esa es la motivación intrínseca, lo que te motiva. Y creo que eso es lo que debe motivar al creyente. Ahora, vamos a verlo esto plasmado justamente en la carta de los Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1 para que veamos cómo el apóstol Pablo toca estas dos motivaciones, o esta motivación más bien, en la vida del creyente, lo que motiva al creyente para vivir
en Cristo. Y vamos a verlo en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Ahí en el versículo 3, el apóstol Pablo está haciendo una oración. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a los filipenses que él ha estado orando por ellos, ¿no? Y dice en el versículo 5 la razón de su oración. Y es interesante notar cómo el apóstol Pablo toca este tema dentro de su oración como un tema primordial para la vida cristiana. Él dice, ¿por qué está orando? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Vamos a entender esto. La oración de Pablo es por la comunión nuestra en el Evangelio, aunque aquí al traducirlo ya con el griego entendemos que es la comunión con el Evangelio. La comunión con el Evangelio. Ahora, la palabra comunión es una palabra es la palabra koinonía, que se traduce como tener en común todas las cosas. Es como una participación completa que tenemos con algo o con alguien. En este caso, dice aquí Pablo, nuestra comunión es ¿con quién? ¿Con qué? Con el Evangelio, con las buenas nuevas de Jesucristo. Y de hecho, esto es lo que nos hace salvos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que nos da la salvación, ¿qué es? El Evangelio. Y aquí el apóstol habla acerca de nuestra comunión con el Evangelio. Él está orando, dice, por vuestra comunión con el Evangelio. Y dice, desde el primer día, o sea, desde el día que creyeron, y hasta ahora la tienen. Y lo manifiesta como algo, repito, primordial, porque nuestra comunión con el Evangelio, lo que está reflejando aquí es nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? Porque tenemos comunión con el Evangelio. Tenemos una participación completa con el Evangelio. Hemos entendido que la salvación viene a través de creer el Evangelio, pero creer no significa como nada más, sí creo. No, los demonios creen y tiemblan. El apóstol Pablo en Romanos nos enseña lo que significa creer verdaderamente en el Evangelio. Significa identificarnos con la muerte de Cristo, al grado tal que nosotros somos crucificados juntamente con Él. Si alguien no ha creído así de esa manera, entonces no ha creído. Creer en Cristo es identificarnos con su muerte al grado tal que nosotros hemos muerto junto con Él. Estamos crucificados junto con Él. Esa es nuestra comunión con el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo sigue adelante con su idea y dice en el versículo 6, estando persuadido de esto. ¿El versículo qué? Memorizamos. Estando persuadido. ¿Qué significa persuadido? Convencido. Estoy convencido totalmente, y está en tiempo perfecto. Estoy totalmente convencido de esto. ¿Qué? Que el que comenzó la buena obra en vosotros. Ahora, ¿cuál es la buena obra? Según el contexto en el que estamos, acuérdense que la palabra se interpreta a sí misma. Y aquí tenemos el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Un versículo antes. O un versículo después, en este caso un versículo antes. Entonces, ¿cuál es la buena obra que Él comenzó? Nuestra comunión con el Evangelio. Nuestra comunión con el Evangelio no sería posible sin la obra de Cristo. Él la comenzó, no nosotros. Nosotros no tuvimos la iniciativa para nada de buscarlo. No le preguntamos, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Para nada. La obra comienza con Dios y termina con Dios. Él la comenzó y dice que Él la perfeccionará. ¿Y qué significa perfeccionará? La concluirá, la terminará, la completará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que en todo el proceso, desde que creímos hasta que estemos en la presencia del Señor, el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese día, el Señor estará cuidando nuestra salvación. Él la comenzó y Él la perfeccionará. Es una obra divina.
Nuestra salvación es una obra divina. Nuestra única participación, ¿saben cuál es? Responder a esa obra. Si acaso es lo único que podemos hacer. Él toma la iniciativa, Él hace la obra, Él hace posible esa gracia para nosotros. Nosotros solo respondemos. Esa es la obra divina, es la participación de Dios en la salvación. Él la comienza y Él la termina. Y eso nos da seguridad de salvación. Entendemos por esto que nosotros, nuestra salvación no está en riesgo desde el punto de vista de Dios. Él no se lo va a olvidar de nosotros. Él se acuerda perfectamente de nosotros. Nada nos arrebatará de su mano. Dice el Evangelio de Juan, dice: las ovejas son mías y nadie, Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Palabras de quién? Del Señor Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso el apóstol Pablo podía decir: ¿qué nos separará del amor de Dios? Angustia, persecución, espada, peligro, desnudez. ¿Qué? Si estamos en Cristo, si estamos en el amor de Dios, realmente hemos recibido su salvación, entonces no hay nada. ¿Por qué? Porque la iniciativa divina es lo que Él comenzó, Él lo terminará. Él lo perfeccionará, Él lo completará perfectamente, tiempo perfecto, completamente lo hará. Y entonces nosotros adquirimos esa seguridad de salvación. Entendemos que la salvación no depende de nosotros, qué bueno, que no depende de nuestra fidelidad, no depende de nuestras obras, no depende de que seamos perfectos, qué bueno, depende de la gracia de Dios. Y entonces entendemos que tenemos seguridad de salvación por la obra de Cristo. Esa es la iniciativa de Dios y esa es la parte de Dios en la salvación. Ahora, esto que produce en el creyente, en aquel que verdaderamente ha creído, o sea, se ha identificado con la muerte de Cristo al grado de ser crucificado juntamente con Cristo. Aquel que ha creído correctamente en el Evangelio, al tener esta seguridad de salvación por la gracia de Dios, ¿cómo responde? Como repito, nosotros solamente respondemos al amor de Dios. Entonces, esta es nuestra motivación. Nuestra motivación para vivir la vida cristiana con todas sus demandas, ¿ya?, y vivirla bien, es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dio vida eterna, nos dio salvación y nos da seguridad de salvación. Esta es nuestra motivación para poder vivir la vida cristiana. Ahora, ¿cómo es vivir la vida cristiana correctamente? Con todas sus demandas. Aquí el apóstol Pablo sigue adelante con el pensamiento, sigue orando por la iglesia. Después del versículo 7 y 8, donde dice que me es justo esto sentir de todos ustedes porque los tengo en el corazón, etcétera, etcétera. Pero después continúa su oración en los versículos 9, 10 y 11. Continúa con la idea, como diciéndonos: bueno, aquellos que han recibido la gracia divina responden de esta manera. Esta es la evidencia de que has verdaderamente recibido la gracia de Dios. Si no manifiestas estas evidencias, ¿qué significa? Que no estás en la gracia. Porque el que ha recibido gracia, ¿qué sucede? Da de gracia. Y el apóstol Pablo nos da 3 evidencias. Y las vamos a ver, hermanos, de atrás para adelante para entenderlas un poquito mejor, comenzando con el versículo 11. ¿Sí? Vamos a tomar un orden distinto, comenzando de atrás para adelante, ¿sí?, para entender un poquito mejor en qué consiste. Aquí estamos hablando de la respuesta del creyente. Aquel que verdaderamente ha creído y se ha entregado al Señor lo demuestra como de la siguiente manera. Versículo 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Primero, llenos de frutos de justicia, y aquí como lo dice, frutos,
En plural, ¿verdad? Bueno, pero en el original griego está en singular. Es lo mismo que en Gálatas, donde vemos el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, es uno, es el fruto. Eso quiere decir la respuesta que se espera del creyente. Y lo mismo aquí, dice llenos del fruto de justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un fruto? Lo que esperas recibir de acuerdo a lo que sembraste, ¿no es cierto? Eso es un fruto. Si tú siembras calabazas, esperas recibir calabacitas. Si siembras un tipo de flor, esperas recibir ese tipo de flor. El fruto que es aquello que esperas recibir de acuerdo a lo que sembraste. En este caso, de acuerdo a lo que Dios sembró en nosotros. Si Dios sembró en nosotros su gracia, ¿qué es lo que espera ver? Eso es el fruto. El fruto de justicia, la conducta que Dios espera ver en nosotros de acuerdo a lo que sembró en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto de justicia que Dios espera ver? Dice aquí que son primero, ese fruto de justicia es por medio de Jesucristo. Otra vez, nosotros no podemos dar ningún fruto bueno. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nosotros no podemos dar fruto bueno. Ese fruto es resultado de nuestra identificación con Cristo. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y por lo tanto podemos dar el fruto espiritual que se espera de aquellos que han creído. Así funciona, ¿no? Creíste, recibes el Espíritu Santo y entonces tu vida comienza a cambiar. Y comienzas a manifestar cosas que antes no tenías. Amas cuando antes odiabas. Perdonas cuando antes querías venganza. Toda tu forma de vida se transforma, totalmente se transforma. Tu cosmovisión, tu manera de ver la vida totalmente se transforma por lo que Dios hace en tu vida, por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ese fruto de justicia es por medio de Jesucristo. Es resultado de tu comunión, de tu identificación con Cristo. Luego dice, ¿para qué? Para gloria y alabanza tuya. Para que tú seas glorificado y alabado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos gloriamos tanto nosotros? Ámate y no sé qué tanto tú, o sea, todo tú. Eso es humanismo. No, la vida del creyente, ¿para qué es de ahora en adelante? Desde que creyó en adelante, es para la gloria y alabanza de Dios. El verdadero creyente vive para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Lo decíamos hace un momento. La palabra doxa, que se refiere a la expresión de Dios. Cómo Dios se expresa a través de ¿quién? De su pueblo, decíamos. El creyente vive para la gloria de Dios, significa para expresar a Dios al mundo a través de su estilo de vida. Si alguien no expresa las virtudes de Dios en este mundo, ¿qué significa? Que no es de Dios. El creyente vive para la gloria de Dios y para alabanza de Dios. Esto quiere decir para que las personas, al ver esa manifestación de Dios, ¿qué sucede? Le alaben. La alabanza sí tiene que ver con decir las virtudes de Dios. ¿Y cómo pueden decir las virtudes de Dios si no las ven? La iglesia debe manifestar las virtudes de Dios y la gente debe alabarlas. Nosotros ahora vivimos para gloria y alabanza de Dios. Ese es el resultado, ese es el fruto que se espera de aquellos que han recibido la gracia. Viven para Dios. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Ahora, el versículo 10 nos dice ¿qué se necesita para poder estar llenos de ese fruto de justicia y que nuestra vida sea para alabanza y gloria de Dios? ¿Qué se necesita? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces comienza diciendo, aprobéis lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer
para que nuestro fruto sea de justicia y nuestra vida sea para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aprobar lo mejor. En nuestra vida tenemos que ser selectivos. Desde que estamos en Cristo debemos ser selectivos. Esto no me conviene, esto no me edifica, esto no me va a dominar. Yo voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. Eso es, ¿no? Tenemos que ser selectivos. Aquellas cosas, aquellos amigos, aquellas actividades, aquellas situaciones que no nos convienen, no las hacemos. No vamos con ellos, no vamos a esos lugares. El creyente es selectivo. Aquí lo dice, que aprobéis lo mejor. Y aquí estas dos palabras son muy interesantes, porque la palabra aprobéis, la palabra dokimazo, significa examinar. Aprobar, ¿qué significa? Examinarlo todo. Tienes que examinar todo. ¡Ey, ven! ¡Ay, pues vamos! No, ¿ya lo examinaste? ¿Examinaste con qué tipo de personas vas? ¿Examinaste a qué lugar vas? ¿Examinaste lo que vas a ver, lo que vas a leer, si es conveniente para tu fe o no? Tienes que examinarlo, ponerlo a prueba. Y después la siguiente palabra, que aquí lo traduce como aprobar, lo mejor, esta es la palabra diafero, que significa estar diferenciando. Después de examinar, lo diferencias, dices, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto no lo hago. Ah, qué mariquita eres. Ah, no me importa. Te pegan. Porque muchas veces es lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué dirán los demás? Y que si te va a regañar tu mamá, por eso no vas. ¿Sí? Digan lo que quieran. Yo soy selectivo. El creyente se vuelve, ¿qué? Selectivo, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es santo y lo que es profano. Y el creyente elige solamente las cosas excelentes, las que te edifican tu fe. Es que si voy a ese lugar no tiene nada de malo. ¿Y qué tiene de bueno? El creyente elige solamente las cosas que son buenas, las que te van a hacer bien, no las que no tienen nada de malo. Entonces, ¿para qué vas si no tiene nada de bueno tampoco? Ve aquellas cosas que son buenas. Ahora, ¿para qué? Para que seamos, dice aquí, a fin de que seáis. Es el propósito en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha recibido la gracia de Dios. Esta es su motivación. A fin de que seáis sinceros. ¿Qué significa sincero? Puro, sin mezcla de malas motivaciones, e irreprensible, o sea, sin reproche alguno. ¿Para cuándo, hermanos? ¿Para cuándo queremos ser sinceros y irreprensibles? Para el día de Cristo. El día que nos presentemos delante del Señor, en el tribunal de Cristo. Yo quiero ser hallado por el Señor, sincero, sin mezcla de motivaciones equivocadas y sin reproche alguno. ¿O alguno quiere presentarse delante del Señor con cosas dignas de ser reprochadas? ¿Quieres el reproche de Dios? Yo quiero presentarme, esa es mi motivación, presentarme por la gracia que Dios me ha dado, por las herramientas que Él me ha dejado. Yo quiero presentarme puro, o sea, como dice aquí, sincero e irreprensible en el día de Cristo. Pero para eso, ¿qué necesito? Ser, ¿qué palabra clave? Selectivo. Yo elijo lo que es correcto y lo que no es correcto, de acuerdo, por supuesto, al conocimiento que tengo de la palabra del Señor. Y soy rígido, soy disciplinado conmigo mismo, para no darme permisos que me puedan llevar al fracaso y al error. Fíjense qué tremendo. Así es que la meta es ser lleno del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. ¿Cómo logro eso? Siendo selectivo, o sea, aprobando lo mejor a fin de ser sincero y irreprensible para el día de Cristo. Ahora, siguiente versículo. ¿Y qué necesitamos para poder aprobar lo mejor? ¿Cómo sé qué es lo mejor? Y aquí lo dice el versículo 9. Y esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia
y en todo conocimiento. Primero, entonces, que vuestro amor abunde más y más. Eso quiere decir tu amor, y aquí es el amor ágape, el amor que Dios nos enseña, ese amor que es tan vulnerable porque se trata de que tú des y des y des, aunque a veces no recibas, o lo que recibas sea traición. Sí, así es Dios, ¿no? Dios nos da y nos da, nos da, y a veces lo único que recibe es traición. ¿Le duele al corazón del Señor? Sí. Pero esa es la parte vulnerable, ¿no? Cuando tú das amor ágape, te pueden lastimar. Pero ¿qué haces? Todo lo sufre, todo lo crees, todo lo esperas, todo lo soportas. Ese es el amor que tenemos que aprender a manifestar. Y dice aquí que en ese amor ágape tenemos que abundar más y más. Eso quiere decir cada día más, cada día más, cada día más. ¿Cómo abundamos en ese amor? Fíjense bien, en ciencia y en todo conocimiento. Sí, porque el amor de Dios lo aprendemos ¿en dónde? En su palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué se traduce el amor a Dios? En obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Diciéndole palabras bonitas, ¿no? Cantándole con todo tu corazón un canto precioso de alabanza, de adoración. ¿Así amas a Dios? No, no. Amas a Dios a través de obedecer su palabra. Por eso dice aquí que abundemos en el amor más y más. ¿En qué? En ciencia. ¿Qué significa en ciencia? Significa, es la palabra epignosis, que significa el conocimiento preciso de cómo son las cosas. Eso significa esta palabra griega en ciencia. Significa sabes realmente cómo son las cosas. No tienes definiciones engañosas de cómo son las cosas, definiciones equivocadas, definiciones grises que puedes entender o no. No, tú sabes precisamente lo que Dios pide. Dios te ha dejado aquí en su palabra lo que Él te pide que hagas, muy claramente. ¿Quieres amar a Dios? Aquí está. Ámalo en ciencia, o sea, sabiendo lo que Él pide. Y luego dice en conocimiento, que es la palabra aistesis, que significa discernimiento, para saber aplicar ese conocimiento a tu vida. Entonces, creces en ciencia sabiendo lo que dice la palabra. Creces en conocimiento, o sea, en discernimiento, sabiendo cómo aplicarlo a la vida. Por ejemplo, el apóstol Pedro, antes de que fuera el apóstol, cuando era apenas el discípulo Pedro, se equivocó cuando quiso defender a Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 16, que Él sería entregado y sería muerto en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Señor, no vayas a Jerusalén, Señor. Y entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, ¿Pedro amaba a Dios genuinamente? Sí, a Jesús, perdón. Sí, y estaba preocupado por Jesús. Pero cuando lo quiso reprender para que no fuera a Jerusalén, estaba actuando con una mentalidad humana, hasta diríamos diabólica, porque le dice, apártate de mí, Satanás. La voluntad de Dios era que Jesús fuera y muriera. Entonces, nuestro amor, para que sea correcto, debe estar fundamentado en la palabra, las definiciones de Dios, lo que Dios nos enseña que sí le gustan a Él, lo que Él sí le gusta, lo que Él desaprueba, lo que Él aborrece. Nuestro amor a Dios debe estar fundamentado en su palabra. Si no, nos podemos equivocar. Podemos amar sinceramente al Señor, pero estar equivocados en la manera de demostrar nuestro amor a Dios. El amor a Dios se demuestra a través del cumplimiento de su palabra. Ahí está cómo se complementa la idea entonces.
Nosotros debemos estar llenos de frutos del fruto de justicia para que nuestra vida sea para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo se logra eso? Siendo selectivos, aprobando lo mejor. ¿Y cómo apruebas lo mejor? Creciendo en amor, en ciencia y en todo conocimiento, sabiendo lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Y esa es la manera correcta de responder a la gracia de Dios. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han recibido la salvación, esa seguridad de salvación, viven así. ¿Cómo viven? Abundando en el amor de Dios más y más, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para aprobar lo mejor, a fin de ser sinceros y irreprensibles para la idea de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Así vive aquellos que han recibido la gracia. Viven para la gloria y alabanza de Dios, porque son selectivos a través de su conocimiento de la palabra de Dios. Han aprendido a amar a Dios como es correcto, como es debido. Sin embargo, toda esta manera de vivir, hermanos, tiene una motivación. ¿Cuál es la motivación? La gracia recibida. Saber que eres salvo y que cuentas con esa seguridad de salvación por la intervención divina. ¿Qué nos enseña el Señor? En el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa, está en futuro, modo indicativo, es una promesa de Dios. Él lo va a perfeccionar, a completar hasta el día de Cristo. Es una obra divina, tiene seguridad de salvación. Esa es tu motivación para vivir la vida cristiana que dice aquí, como debe ser vivida, viviendo para la gloria y la alabanza de Dios. Si no vives para la gloria y la alabanza de Dios, si tú evalúas tu vida y no vives para la gloria y la alabanza de Dios, ¿qué significa? Que no eres de Dios. No has recibido su gracia. Pero si notas que estás viviendo para su gloria y su alabanza, con todos los demás versículos, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque eres selectivo, porque basas tu amor en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si has nacido de nuevo, que la gracia te ha afectado de tal manera que vives de acuerdo a lo que se espera de ti, como un fruto de justicia, de acuerdo a lo que se espera de aquellos que han recibido la gracia divina. Cuando alguien ha recibido la gracia de Dios y entiende esta salvación, su manera de vivir cambia también, porque por ejemplo, las pruebas, las dificultades que vienen en la vida, las pasa con éxito, porque entiende que lo más valioso que puedes tener por esta vida y en eternidad ya está asegurado por Cristo. Tu vida eterna está asegurada por la intervención divina. Así es que todo lo que venga en esta vida pasajera, en estos pocos años de vida terrenal, lo puedes soportar. Lo puedes soportar, porque te espera una eternidad con Cristo. Está asegurada una eternidad con Cristo. Por eso cuando viene la prueba y la lucha a tu vida, ¿cómo le decimos al Señor? Señor, está bien con mi alma. Mi alma no lucha contigo. Está bien con mi alma, Señor. Estoy bien contigo. No lucho. Lo que me mandes está bien. Esto hacen los que han entendido su seguridad de salvación.